Amamos a la gente. Hoy comenzamos una serie nueva, pero no puedo pasar por alto que aun cuando comenzamos una serie nueva, que sé que va a ser una serie de gran bendición, yo quisiera invitarle a usted a que usted levante sus manos al cielo. Nosotros mientras estábamos en el devocional, yo estaba trabajando en un área específica que tiene que ver con el sonido, pero tengo que confesarle que aun cuando no estaba en mi silla participando del devocional, yo me disfruté este devocional. Yo caminaba entre la gente y yo escuchaba a la gente adorar, veía a la gente levantar sus manos, sentía la presencia de Dios de una forma tan increíble. En un momento estaba caminando por la parte de atrás y por poco pegó a hacer mis gestos como si estuviera dirigiendo el devocional, porque yo sentía una presencia de Dios demasiado especial en este lugar. Yo se los confieso y yo no quiero pasar eso por alto. Y creo que antes de nosotros comenzar a exponer y a escuchar la palabra, creo que es meritorio nosotros nuevamente, por un espacio de 30 segundos, nosotros crear conciencia de la presencia que está manifiesta en este sitio. Yo te voy a pedir que tú levantes tus manos al cielo. Hay una declaración que yo creo que es pertinente para este tema en esta mañana. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Espacio Tare, Jesús, dile. Haz lo que quieras conmigo, lo que quieras conmigo. Espacio Tare, Jesús, ven y haz lo que quieras conmigo, lo que quieras conmigo. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, oh, grande tú eres. Dile, arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Espacio Tare, Jesús. Dile, iglesia, vamos. Haz lo que quieras, haz lo que. Si venías, haz lo que quieras. Si espacio Tare, Jesús, oh, venías, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Si. Dile una vez más, arranca de mí, dile. Arranca de mí las tradiciones, quita los moldes, grande. Vamos, iglesia, como que lo crees, dile. Sí, oh, arranca de mí, oh, de mi rey. Grande tú eres, oh, grande tú eres. Arranca de mí. Grande tú eres, grande tú eres. Espacio Tare, Jesús, ven y haz lo que quieras,
ven cámbiame, ven libértame, ven restaura, ven quita hoy, ven sana hoy. Oh, ven y haz lo que quieras, oh Rey. Redefine, redefine, oh inserta tu identidad en mí, oh Rey, 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 Rey. Ven y haz lo que quieras. Haz lo que quieras conmigo, con mi familia, con mi casa, con mis finanzas, con mi ministerio, con mi propósito, con mi trabajo. Ven y haz lo que quieras, oh Rey. Oh, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Oh, gran yo soy. Abba, Abba, Padre. Abba, Padre. Haz lo que quieras, Padre eterno. Amado de mi alma, haz lo que quieras en mi corazón. Habrá una iglesia que pueda levantar su voz por un espacio de 10 segundos más. Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. ¿Dónde está la gente que reconoce esa presencia en este lugar? ¿Dónde está el pueblo que clama, el pueblo que clama, el pueblo que puede levantar su voz con fuerza? Un pueblo que reconoce la presencia del Altísimo en este lugar. Sí, grande, 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 grande. Oh, aleluya. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras. Sí, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Lo que quieras conmigo, 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 conmigo. Lo que quieras conmigo. Señor, te doy acceso a lo que antes estuvo cerrado. Señor, te doy acceso a lo que nadie ha visto. Señor, te dejo entrar en ese cuarto oscuro donde encierro la herida que tanto peso trae a mi corazón, donde encierro los recuerdos que me agobian, que me cansan, que me fatigan. Te doy acceso a lo que nadie ve, a lo que nadie ve. Espacio te hago hoy, acceso te doy hoy. Ven y siéntate al trono, ven y siéntate al trono de esa área que tanto temor me da. Hablar, decir, confesar. Ven y siéntate al trono hoy, hoy, hoy. Te permito sanar mi vida por completo. Te permito sanar mi vida. Hay gente en este lugar que lo está diciendo. Te permito sanar mi vida. Hoy se termina el quebranto se termina hoy. Hoy entras en un tiempo donde Dios te va a libertar. Escucha lo que estoy diciendo, escucha lo que te está diciendo el Señor. Escucha, escucha, escucha. Hoy comienza la etapa que tanto anhela tu corazón, de realmente comenzar a sanar la herida que por tanto tiempo llevas cargando. Hoy comienza ese tiempo.
Como Jesús le dijo en un momento dado a Marta: ¿cómo que si puedo hacer algo? Como Jesús le dijo al padre también del niño endemoniado: ¿cómo que si puedo hacer algo? ¿No has escuchado y no te he dicho que al que cree todo le es posible? ¿Cómo que si puedo hacer algo en tu matrimonio? ¿Cómo que si puedo hacer algo en tu corazón? ¿Cómo que si puedo sanar la herida? No te he dicho una y otra vez que al que cree, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Yo quiero que tú le des un abrazo a alguien que Dios ponga en tu corazón en este momento, por favor, antes de sentarte. Vamos, yo no quisiera romper esta atmósfera, pero creo que la palabra hoy va a cumplir sus cometidos. Vamos, dar un abrazo a alguien. Vamos, a alguien. Y si no sabes a quién, pues dale a la persona que tienes a tu lado el abrazo. Pero yo quiero que eso, vamos. En el nombre de Jesús. Y cuando lo hagas, puedes sentarte, puedes sentarte. Mantén esta comunión. Mantén esta comunión. Desde el comienzo del año, Dios puso en el corazón del pastor arrancar una serie que la semana pasada terminamos, que se llamaba En ella hallarás vida eterna. Y esa serie no tenía otro propósito que no fuera el levantar, el despertar en usted y en mí, en nosotros como iglesia, como Uno Church, el hambre y la sed de su palabra o por su palabra. Crear en nosotros la conciencia de esa palabra viva, de esa palabra que es inerrante, de esa palabra que no falla, que es infalible, esa palabra que viene como una espada de doble filo, que separa el alma del espíritu, esa palabra que no se equivoca, esa palabra que es esa revelación específica de quién es Dios. Y esta serie que Dios ha puesto en nuestro corazón para discutir y para traer a la iglesia en este tiempo, Dios ponía, el Espíritu creo que ponía en mi corazón la necesidad de traerla de una forma que fuera una secuencia de lo que ya Dios había hablado desde principio de año. Y hemos querido titular esta serie Completos. La realidad es que la Biblia, esta serie que nosotros trajimos acerca de la Biblia, sería inconclusa o estaría inconclusa si nosotros no hablamos del efecto que debe tener la palabra en nosotros. Describimos la palabra a través de toda la serie, hablamos de efectos o de acciones que llevan a cabo la palabra, pero Dios ponía en nuestro corazón la necesidad de hablar de una forma específica y permitirle al Espíritu de Dios que de una forma quirúrgica Dios entrara a trabajar asuntos que son el resultado de cuando yo me meto en la palabra. Yo permito que la palabra de Dios y que la obra del Espíritu por medio de esa palabra transforme mi vida. Entonces en esta serie yo quiero abrirla citando Santiago 1:22. Y mire lo que dice Santiago 1:22 de la versión TLA. Mire lo que dice. Vamos a empezar a abrocharnos el cinturón. Dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Es impresionante este verso. Espectacular. O sea, si yo leo la palabra de Dios, si yo estoy expuesto a la palabra de Dios y yo no la obedezco, yo me estoy engañando. Es como mirarme a un espejo, me miro, veo lo que hay, lo que me gusta y lo que no me gusta, pero cuando me voltee, yo no voy a tener la capacidad de recordar vívidamente y exactamente aquello que vi en el espejo. Hay cosas que tienen que ver con mi perspectiva que comienzan a magnificar o comienzan a minimizar aquello que estaba en la imagen. ¿No le ha pasado a usted que usted se mira en un espejo y usted se ve flaquito y esbelto hasta que se saca una foto?
Cuando usted se saca una foto, usted sabe que su mente le está engañando porque usted se ve espectacularmente bien en el espejo hasta que ve una foto suya en Facebook y usted empieza a decir, ay, pero ¿por qué posteaste esa foto? Horrible, me veo. Y todo, especialmente las mujeres tienen esa tendencia de no querer que se postee nada. Eso es parte de la naturaleza. Pero es el mismo efecto. Si yo no estoy todo el tiempo expuesto a la palabra y haciendo la palabra, accionando sobre la palabra, es como esa mentira que vemos en un espejo. Es como esa mentira. Yo cuando me voltee no voy a recordar y muy probablemente voy a engañarme, como dice Santiago. Efesios 4:13 dice lo siguiente: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura. Y yo le puse entre paréntesis 2 sinónimos acerca de madurez. Madurez quiere decir completo y madurez también es un sinónimo de perfecto, pleno, totalmente completo. Vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. O sea, cuando yo me expongo a la palabra me lleva a entrar en un proceso donde yo voy a alcanzar una madurez que es la madurez de Cristo. Esa es la razón por la cual yo me expongo a la palabra, me transforma y esa transformación causa en mí una madurez. Una madurez, por eso llamamos esta serie completos. Ahora bien, la razón por la cual yo me expongo a la palabra, la razón por la cual yo entro en un proceso para que esta palabra me ayude a madurar, no es otra cosa que yo adentrarme en un trato de Dios que me dirige al descanso. Yo quiero darle una definición de descanso que es la que vemos en la palabra que Dios hace énfasis. Y quiero citar precisamente lo que dice Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Y este verso lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Dice: luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. La palabra descanso en este contexto no significa la acción de yo literalmente echarme en una silla o en un mueble a simple y sencillamente descansar mi cuerpo físico, sino que la palabra descanso en este contexto significa propósito. Entonces Jesús lo que estaba diciendo: vengan los que están cansados y cargados, que yo les mostraré, les enseñaré el propósito, la tierra prometida. ¿Se entiende lo que estoy tratando de traer? No está mal enseñarlo, predicarlo en el otro contexto, no está mal. Jesús también nos da descanso para el alma cuando yo vengo cargado por consecuencia del pecado, por consecuencia de mis malas decisiones. Pero Jesús también nos ofrece un descanso que es más allá de simple y sencillamente yo reposar, sino es un descanso que tiene que ver con la tierra prometida, con el propósito por el cual Dios nos ha llamado. La Biblia constantemente nos invita a cambiar nuestra forma de pensar, y por ende esto redundará en un cambio en nuestra forma de vivir. Y si usted me ha escuchado predicar en varias ocasiones ya, usted sabe que esto es como una filosofía que está arraigada en mi vida. Yo esto lo menciono una y otra vez. Este fue el anuncio que hizo Juan. Juan decía: arrepentíos y convertíos. Jesús, aquel a quien Juan le estaba abriendo camino, dijo el mismo mensaje: arrepentíos y convertíos. En otras versiones esto se traduce a: cambia tu manera de pensar y tu manera de vivir. O sea, la madurez no es otra cosa que yo transformar por medio de la palabra mi manera de pensar, y por ende se traduce en resultados en mi manera de vivir. No es una mera filosofía, es que mi manera de pensar tiene que ser ratificada, tiene que ser evidenciada con mis decisiones a diario. Eso es madurez. Entonces la Biblia nos invita a renovar nuestra mente, nos advierte acerca de lo feroz que es la mente como campo de batalla.
Cuando hablamos acerca de la mente, nos referimos al conocimiento, a la inteligencia, pero también nos referimos a nuestra área emocional. Cuando la Biblia habla acerca del corazón, se refiere al área afectiva de nuestra mente, a nuestros impulsos, nuestra voluntad, nuestras emociones. En ocasiones, como cristianos, según pasa el tiempo, nos podemos dar cuenta que hemos cambiado en ciertas áreas de nuestra vida, pero no de manera profunda. Y aquí vamos a entrar en calor. Somos como el iceberg, que solo se ve una décima parte sobre el agua, pero el resto está debajo de la superficie. No sé si este silencio es que se me perdió o que está entendiendo por dónde vamos. Si estamos hablando de madurez, y estamos hablando del efecto que tiene que tener la palabra en nuestra vida, tenemos que llegar a la conclusión de que la antítesis, o sea, lo contrario a yo hacerle caso a la palabra y practicarla, es convertirme en un iceberg. O sea, yo le cojo el jueguito, el truco, a vivir como un cristiano religioso o a vivir como una persona de apariencia, para no estigmatizarlo solamente a una persona cristiana. Puedo vivir como una persona que se nutre de la apariencia y me convierto en un iceberg. Algo se ve por encima. La gente solamente ve lo que está por encima de la superficie del agua, pero el resto, una décima parte, pero el resto de todo eso que llamamos iceberg está por debajo del agua, donde nadie lo ve. Donde nadie lo ve. Somos buenos cumpliendo con ciertas funciones, con ciertas responsabilidades. Algunos de nosotros leemos la Biblia, algunos oramos y hasta tenemos conocimiento para enseñar la palabra. En ocasiones aparentamos haber tenido cambios profundos en nuestras vidas. En otras palabras, hacemos cambios en nuestro exterior y por ende nuestras vidas aparentan ser algo diferente. Sin embargo, cuando vemos por debajo de ese iceberg, nos damos cuenta de que los cambios no son tan profundos. Nos damos cuenta de quiénes somos cuando nadie nos ve y podemos toparnos con la peligrosa realidad de una desconexión entre la madurez espiritual y la madurez emocional. Y aquí quiero entrar en la precisión de lo que quiero traer en esta mañana. Nosotros como creyentes, aquellos que llevamos toda la vida en la iglesia, e incluso aquellos que quizás llegaron ayer o llegaron hoy, se van a dar cuenta de que la iglesia tiene una subcultura. La iglesia tiene una subcultura. Tú entras y hay una forma de saludar, hemos adoptado una forma de hablar, hemos adoptado hasta una forma de vestirnos, aunque vemos algunos que estamos rompiendo ese marco. Hemos adoptado una forma de cantar. Hemos adoptado una forma, no sé, muchas formas. Hay cosas que incluso yo mismo estoy tan acostumbrado que ya ni me doy cuenta, las veo como algo normal. Pero la realidad es que llegamos a la iglesia y nos aclimatamos, asimilamos la subcultura y damos por sentado que eso es crecimiento espiritual. Asimilamos la cultura y damos por sentado que eso es madurez espiritual. Y lo que proponemos en esta mañana es que no hay coherencia entre madurez espiritual y una persona que es inmaduro emocional. ¿Se entiende? En otras palabras, yo les decía a los jóvenes, les hablaba el viernes acerca de esta serie, de que íbamos a comenzar la serie, y ellos están acostumbrados a los comentarios versión Juan Carlos Rosa. Ya usted sabe por dónde vengo. Yo les decía a los jóvenes, para que me pudieran entender de qué íbamos a hablar, que de nada te valía venir a la iglesia y tú ser en tu casa un malcriado. ¿Sabes? Eso, supuesta madurez espiritual, tú puedes recitarme 10 versos, yo les decía. Pero si tú me recitas 10 versos y está chévere, tienes una buena capacidad de memorización, pero si en tu casa no vives lo que dicen esos versos, pues de nada vale. Ese es el contraste, ese es el dilema. O sea, no sirve de nada usted memorizarse la Biblia si no hay con ella coherencia en una madurez emocional. Esto no es humanismo. Las emociones son puestas por Dios y son parte de la personalidad y del carácter. Y eso es lo que estamos proponiendo en esta mañana. Miren lo que dice esta cita que
que si producción me la puede presentar, se lo voy a agradecer. Dice lo siguiente: no se puede separar la salud emocional de la madurez espiritual. Es imposible ser espiritualmente maduro al mismo tiempo que se sigue siendo emocionalmente inmaduro. Sáquele foto a esa cita y ore sobre ella todos los días para que Dios le dé sabiduría. La repito: no se puede separar la salud emocional de la madurez espiritual. Es imposible ser espiritualmente maduro y al mismo tiempo que se sigue siendo emocionalmente inmaduro. Cuando ignoramos el componente emocional en nuestra vida, lo que hacemos es continuar externamente practicando disciplinas, actividades y conductas cristianas, pero unos patrones de conducta profundamente enraizados en nuestro pasado nos siguen impidiendo llegar a una auténtica vida de madurez en Cristo. Cuando yo ignoro el componente emocional y aplico malamente la fórmula, simple y sencillamente viendo la Biblia como un libro de motivación personal, pero ignoro el trabajo de la Biblia en mis emociones, en mi corazón y en mi alma, yo me estoy privando de una vida plena, de plena madurez en Cristo. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar en esta mañana? Cuando yo no me expongo a la Biblia, peor aún, una cosa es que usted la lea y no permita, no sea hacedor de esa. Otra cosa peor todavía es que usted ni se exponga a la Biblia. Pero se está privando, amado y amada, se está privando de vivir una vida de auténtica madurez espiritual en Cristo. Y hay dos aspectos que quiero en esta mañana traer a tu atención, amada y amado. Hay dos aspectos o áreas de nuestro desarrollo como cristianos que tendemos a descuidar cuando nosotros divorciamos la madurez espiritual de la madurez emocional. Dos aspectos. Número uno, y hay otros que me han escuchado enseñar esto, pero queríamos traerlo a la iglesia. Escuche esto: descuidamos la salud espiritual. Y la salud espiritual la podríamos definir como lo que está sucediendo en nuestro interior y alrededor de nosotros. Cuando yo vivo divorciando la madurez espiritual de la madurez emocional, yo pierdo la capacidad de identificar con sinceridad lo que está ocurriendo espiritualmente en mi interior y pierdo la capacidad de discernir lo que está pasando espiritual a mi alrededor. Les voy a poner un ejemplo que yo he vivido. Han habido momentos en mi vida donde yo he descuidado y he divorciado una cosa de la otra, y yo llego a una reunión como esta hoy y yo no puedo discernir lo que discerní y compartí con ustedes cuando abrí la predicación. Puede estar el Espíritu de Dios moviéndose de forma prácticamente tangible, pero como yo estoy enraizado, aferrado a unos patrones de pensamiento que no me permiten ser hacedor de la palabra, yo pierdo el discernimiento de identificar lo que Dios quiere hacer en mi interior y lo que Dios está haciendo a mi alrededor. Eso es lo que quiere decir. Así que el primer aspecto que descuidamos, número uno, es nuestra salud espiritual. Número dos, descuidamos algo que para mí es súper importante, que es la espiritualidad contemplativa. ¿Y qué quiere decir espiritualidad contemplativa, Juan Carlos? Simple, quiere decir estar con Dios por medio de la acción de reducir la velocidad de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos ponemos a pensar en cómo está el ritmo de nuestra vida, tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que bajarle 20 al ritmo de nuestra vida? Este es el famoso conflicto entre ser y hacer, o hacer versus ser. Esta anécdota la contaba el pastor hace un tiempo, y yo recuerdo que la usé en un momento. Una vez había este predicador que predicaba lo mismo por un espacio de tantos domingos. Y vino este anciano de posición en la iglesia, que necesitaba un poquito de Dios.
Y le preguntó al pastor que por qué predicaba lo mismo por tanto tiempo. Y el pastor muy sinceramente le dijo, bueno, hasta que la iglesia aprenda lo que Dios quiere enseñarnos, predicaré lo mismo. Entonces sale otra vez el conflicto, el dilema entre ser y hacer. Ser y hacer, no es lo mismo. Entonces esos dos aspectos se afectan, amada iglesia, cuando yo divorcio la madurez espiritual de la madurez emocional. La salud espiritual y la espiritualidad contemplativa. De hecho, esto lo vemos en Salmos 63, verso 2. Dice, quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Contemplar no es simple y sencillamente detenerte a mirar. Contemplar es yo detener mi vida y saborear la presencia de Dios. Admirar quién es Dios. Admirar lo que Dios está haciendo en mi vida y en la vida de otro. Disfrutar la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sacado tiempo o sacamos tiempo de calidad para encerrarnos en algún lugar, ya sea en tu cuarto, en tu carro, si es que en tu casa no puedes, y tener un tiempo donde tú contemples a Dios? Extrapolo la pregunta más allá. ¿Cuántos de nosotros estamos tan acostumbrados a servir en la iglesia que hemos perdido la capacidad de llegar un domingo a este lugar a contemplar la grandeza de nuestro Dios? Ser versus hacer. Eso es lo que quiere decir, amado. Al descuidar estos aspectos corremos el riesgo de estancarnos y permanecer siendo bebés espirituales, evitando así desarrollarnos hasta llegar a ser adultos espirituales y emocionalmente maduros en Cristo. Cuando permanecemos en la desconexión entre la madurez espiritual y la madurez emocional, simplemente repetimos las cosas una y otra vez. Se vuelve toda una monotonía, se vuelve toda una carga, se vuelve todo un pesar constante. ¿Cuántos de nosotros hemos caído ahí en algún momento de nuestra vida? Yo levanto la mano porque yo he caído ahí. Caemos en una monotonía, el ministerio nos cansa, los quehaceres nos cansan. No solamente la parte ministerial, quiero extrapolar esto porque la vida en Cristo no es una vida que tiene dos compartimientos. El compartimiento de cuando llegamos aquí y el compartimiento de cuando no estamos aquí. ¿Sabe? ¿Cuántos de ustedes se sienten cargados por el trabajo? Y no es que a usted no le guste trabajar. Tenemos que trabajar. Pero hay una distinción de cuando yo disfruto mi trabajo, aún a pesar de las dificultades que ello tiene. Y otra cosa es cuando ese trabajo es una carga. ¿Tú sabes qué? Que el efecto que tiene la palabra en tu vida incluso te va a llevar a transformarte al punto de que tú vas a discernir cómo tú vas a funcionar en tu trabajo. ¿Cómo tú puedes deleitarte en lo que haces en tu trabajo? Yo sé que este silencio es porque usted no entiende cómo rayos yo estoy hablando de disfrutar un trabajo que a usted no le gusta. Posiblemente es eso. Pero déjeme decir una cosa. Si tú estás en ese trabajo, ¿alguna vez te has preguntado qué Dios quiere hacer contigo en tu trabajo? Si tú tienes un jefe que está más cerca del lago de fuego que el mismo Satanás, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios está permitiendo que tengas un jefe tan buena gente? ¿Alguna vez te has preguntado por qué trabajas en una oficina donde el talón de Aquiles es la lengua? ¿Por qué tú estás allí? La pregunta es si tú eres parte de ese talón de Aquiles o si estás haciendo la diferencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué vives en una casa donde ciertamente viviste maltrato, pero ya tú eres un adulto y tú puedes hacer la diferencia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios todavía permite que tú vivas allí? ¿Entiende? Me doy a entender, amado y amada. Mire lo que dice una persona. Esto fue como un testimonio que está plasmado en el libro sobre el cual estamos basando esta serie. Esto es un testimonio de una persona y decía de esta manera, si me lo puedes poner producción. Decía, yo había sido cristiano durante 22 años, para que usted pueda entender de qué estoy hablando. Sin embargo, de ser un cristiano de 22 años, había sido un cristiano de 1 año de edad, pero 22 veces. O
¿Se entiende? O sea, usted puede estar 22 años viniendo a la iglesia, pero no habiendo madurado lo correspondiente a 22 años. Usted puede ser un cristiano de 1 año de edad 22 veces. Madurez. Decía Pablo que el propósito es que nosotros alcancemos la madurez de Cristo. Nosotros somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo crece. Si se estanca el crecimiento, hay un proceso anormal en un cuerpo que se supone que por lógica se desarrolle. Y usted es parte de ese cuerpo. En otras palabras, estuvo viviendo esta persona que dijo esto, una espiritualidad emocionalmente enferma. Y quiero hablarte de 10 síntomas que quiero rápidamente traer a tu atención. Esta primera sesión tiene por propósito ponernos a reflexionar en cuanto a unos síntomas que hablan de una espiritualidad emocionalmente enferma. Y esto, oro al Espíritu de Dios. Primero hago la aclaración. Mira, hermano, amada iglesia, el mensajero, una persona que se para a predicar, no necesariamente predica todo aquello que domina. El mensaje siempre es más grande que el mensajero. Siempre lo va a ser. El mensaje, la palabra siempre es mayor que el mensajero. Traigo esto porque vamos a entrar en unos síntomas y no quiero que se interprete como que estamos aquí en una fase de enviar un mensaje unidireccional. Yo quiero que usted sepa que esa espada es una espada de doble filo que está cortando también para acá. Amén. Así que entremos todos en este proceso. Síntoma número 1 de una espiritualidad emocionalmente enferma. Usamos a Dios para huir de Dios. Usamos a Dios para huir de Dios. ¿Cómo esto se lleva a cabo? Lleno mi vida de actividades para evitar abordar problemas difíciles en mi vida y lo justifico espiritualizando lo que no es espiritual. Usamos a Dios para huir de Dios. Le voy a dar un ejemplo trivial. Usted llega al mall de Mayagüez en plena Navidad. Llega a las 2 de la tarde cuando usted sabe que no hay manera en este mundo que usted encuentre un parking frente a Marshall como mi esposa pretende que pase. Y de momento usted viene y pasa por frente a Marshall y usted ve que no hay un solo parking y usted dice: reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Mire, mi hermano, el diablo no es omnisciente, el diablo no es omnipresente y el diablo no es todopoderoso. No es todopoderoso, no está en todo lugar y no lo sabe todo. Por lo tanto, el diablo tiene muy poco tiempo para evitar que tú encuentres un parking en Marshall. Es un ejemplo trivial, pero así mismo hacemos en otros asuntos más profundos en nuestra vida. Espiritualizamos lo que no es espiritual. Y cuando vivimos en el ministerio tendemos a meternos en actividades tras actividades tras actividades en el ministerio, quehacer tras quehacer tras quehacer en la iglesia, y muchas veces con el pasar de los años explotan unos problemas en la familia que no son problemas de hoy para mañana, son problemas que se vienen acumulando y hemos utilizado la iglesia como excusa para evitar trabajar unos problemas en el matrimonio que tienen que ser hablados. Tienen que ser hablados, que tienen que ser resueltos. Pero hemos utilizado no es que no tengo tiempo, es que tengo que servir, no es que tengo que enseñar, y evitamos esas conversaciones difíciles, socolor de que tenemos miedo a la confrontación. Cuando algo que yo he aprendido de Pachi aquí, él me dice siempre: Juan Carlos, la confrontación no siempre es negativa. La confrontación también puede ser positiva. Esto es un ejemplo de ello. Y utilizamos la iglesia como la excusa para evitar sentarme a hablar con mi esposa. Utilizamos la iglesia para excusar que no tengo el tiempo de ir y resolver con mi hermano, con mis padres, con mi tío. Usamos a Dios para huir de Dios. Y pueden haber otros ejemplos. Número 2,
Ignoro o ignorar las emociones relacionadas con la ira, la tristeza y el temor. Y escúcheme bien para que usted pueda entender qué es lo que quiero plasmar en esta mañana. ¿Cómo esto se manifiesta? Raras veces soy sincero conmigo mismo o conmigo misma y o con los demás en cuanto a los sentimientos, las angustias, los sufrimientos que llevo por debajo de la superficie de mi vida. Los sentimientos son parte de la imagen y semejanza de Dios en nuestra vida. Más que reprimir los sentimientos, debemos exteriorizarlos en un lugar seguro en el cual seamos guiados a sanidad. La subcultura a veces de la iglesia nos lleva a convertirnos en personas que vivimos de apariencia. Tan malo es encontrarte una persona que tú saludas, tú dices, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Chacho, estoy mal, varón, estoy terrible, esto es un desierto que no tiene fin. Como tan malo también es una persona que tú le saludas, tú sabes que está en quebranto, pero la subcultura le ha llevado a responder en victoria, varón. Usted no sabe la victoria que estoy viviendo, estoy súper bien, y tú sabes que detrás de ese terón lo que hay es una persona en quebranto. Porque en la subcultura de la iglesia entendemos que la solución es pendular. O sea, yo voy de izquierda a derecha. Pero la palabra es un libro, es un manual, es la palabra de Dios que nos lleva a entender que no es en la izquierda, no es en la derecha, es en el centro. No hay ningún problema. La palabra nos exhorta a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. No hay problema con eso. El problema está cuando te encuentras con personas que se nutren de la victimización. No quieren salir de eso porque sienten que la aceptación viene por decir cuán mal están. Sienten que las oportunidades se dan cuando yo exagero lo que estoy viviendo. Pero también te encuentras personas que viven la máscara, con una máscara puesta de que todo está bien, cuando detrás necesitan ayuda. Segundo síntoma. Tercer síntoma, renunciar a las cosas equivocadas. Ciertamente Jesús dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin embargo, el llamado de Dios no es a renunciar a aquello bueno en nuestra vida, a los deseos y placeres sanos en nuestra vida, como lo es la amistad, como lo es la alegría, como lo es el arte, la música, la belleza, la recreación, la risa, la naturaleza. Interpretar que interpretar que mientras mayor es el sufrimiento y la desdicha, mayor es el amor de Dios, es un error. ¿Cuántos hemos crecido en un entorno como ese? A mayor desdicha, a mayor dificultad, mayor es el amor de Dios. Y renunciamos a nuestras familias. Le está hablando a alguien que vivió eso. Yo he contado en otras ocasiones que cuando yo crecía en la iglesia, yo crecía en el tiempo de la iglesia, de la hipermilitancia, donde los lunes había ensayo, los martes había culto, los miércoles había reunión, los jueves había culto de enseñanza bíblica, los viernes había culto de jóvenes y los domingos habían 2 cultos. Y por un espacio de 20 años, yo nunca hablé con mis primos, hermanos. ¿Por qué? Porque renunciamos a aquellos que Dios no nos llamó a renunciar. Si Jesús nos dijo a nosotros que somos como ovejas en medio de lobos, ¿qué coherencia tiene eso con yo vivir aislado del mundo? Si Dios nos envió a hacer luz en medio de tinieblas y en ocasiones las tinieblas imperan en nuestra familia, ¿qué coherencia tiene con yo aislarme de ellos? Si Dios nos llama a ser discípulos de toda nación y bautizarlos en el nombre de Cristo, ¿por qué yo entiendo que el entorno mío familiar donde no conocen a Jesús, yo lo voy a descartar? Renunciamos en ocasiones a las cosas que no debemos renunciar. Próximo, negar el impacto causado por el pasado en el presente. Repito, tendemos a negar el impacto causado por el pasado en el presente. ¿Qué quiere decir eso, Juan Carlos? Bueno, raras veces, por ejemplo, una persona que dice, raras veces tengo en cuenta la forma en que mi familia de origen, así como las personas y los sucesos significativos de mi pasado, le han dado forma a mi presente.
Es importante, amada iglesia, el efecto que tiene la palabra en nosotros nos tiene que llevar a identificar incluso los patrones de conducta con los que yo crecí en mi casa, razón por la cual yo estoy hoy viviendo lo que vivo, porque posiblemente lo que yo critiqué de mi mamá lo estoy replicando en mis hijos hoy. ¿Me doy a entender? Posiblemente lo que yo critiqué de mi papá y cuando era joven, yo decía, yo no voy a repetir lo que mi mamá o mi papá hicieron. Lo estoy haciendo hoy en mi familia y en mi matrimonio. Pero la palabra de Dios te da la facultad a través de la obra del Espíritu de darte cuenta de aquello que en tu carácter tiene que cambiar, de aquello que en tu forma de proceder tiene que cambiar. Entender lo que se enseña, donde dice la palabra que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero si yo no me expongo a como Cristo ama a la iglesia, yo no estoy cimentado en nada que no sea una filosofía mía. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenemos una espiritualidad emocionalmente enferma, tendemos a ignorar el efecto que tuvo mi pasado en mi presente, o que tiene mi pasado en mi presente. Yo les he contado en otras ocasiones, yo crecí en un entorno donde en mi familia la infidelidad era la orden del día, por ambas vías. Por la vía de mi mamá y por la vía de la familia de mi mamá y por la vía de la familia de mi papá. Yo tenía todas las excusas para hoy ser un hombre infiel. Todas las excusas, las explicaciones. También vengo de un entorno, de una familia donde el alcohol siempre ha sido un talón de Aquiles. Yo les conté que yo fui testigo de una escena donde tenía un familiar que le dio a su novia y nosotros éramos unos niños. Le cayó encima a puños un hombre a una mujer. Yo tengo las excusas para ser un maltratante, tengo las excusas para ser un alcohólico, pero no es hasta que yo me topo con la transformación que produce la palabra de Dios. Y permito que la obra del Espíritu renueve mi mente, transforme mi corazón, me meta mano en los lugares donde yo no quiero que la gente entre. Razón por la cual el resultado ha sido que hoy puedo pararme aquí sin temor a que alguien descubra algo que yo no quiero que descubra. No le estoy mintiendo. Yo no soy un hombre infiel. Yo no soy un maltratante. Pero eso no se atribuye a mí, se atribuye a la obra del Espíritu y la obra de la palabra de Dios en la vida de cualquier ser humano. Lo hizo conmigo, lo hace contigo. Pero para ello yo no puedo ignorar lo que el pasado influye en mi vida al día de hoy. Cuando tenemos una espiritualidad emocionalmente enferma, tendemos a dividir nuestra vida entre secular y sagrada, lo que hablaba. Amado, tú eres cristiano. Tú le perteneces a Dios, aquí y afuera. Tú no tienes un trabajo secular, tú tienes un trabajo. Mi trabajo es ser pastor en esta iglesia. No es un trabajo cristiano, es un trabajo. Pero mi esposa es directora de una institución posgraduada. Ese no es su trabajo secular, ese es su trabajo. El problema de cuando hacemos esos compartimientos es que aquí también ocurre un cambio y nuestro comportamiento se ajusta a ese compartimiento. Cuando tenemos una espiritualidad emocionalmente enferma, tendemos a hacer para Dios en vez de estar con Dios. Cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, repito nuevamente, Jesús mencionó las razones por las cuales les escogió. Y la Biblia está escrita de tal manera de que las comas y la forma en la que se mencionan las cosas tienen un propósito. Y en todas las versiones, incluso en la transliteración, en el original griego en el que se escribió, usted va a encontrar que todo el tiempo se dice primero que Jesús los escogió para que estuvieran con Él. 2, para que predicaran el evangelio. Y 3, para que echaran fuera demonios. Pero número 1 es para que estén con Él.
Pero cuando nosotros tenemos una espiritualidad emocionalmente enferma, tendemos a hacer para Dios en vez de estar con Dios. Cuando tenemos una espiritualidad emocionalmente enferma, tendemos a excluir del conflicto la espiritualidad. ¿Y qué quiere decir eso, Juan Carlos? Uno de los mitos más destructivos que aún existe dentro de las comunidades de fe e incluso en muchos núcleos familiares es la creencia de que disimular las desavenencias, o poner un velo sobre ellas es parte de lo que significa seguir a Jesús. En ocasiones prolongamos nuestros sufrimientos debido a conflictos sin resolver. Amado y amada, hay algo que es como un virus, un cáncer que incluso se mete en los grupos pastorales y en los grupos de líderes en nuestras iglesias, y que es algo que es parte a veces de nuestra filosofía familiar. Y es que nosotros tendemos a huirle, a trabajar los conflictos, y aún pensamos que ponerle un velo a los conflictos es seguir a Jesús. Jesús no nos llamó a ignorar los conflictos, Jesús nos llamó a enfrentar los conflictos. El problema está en cómo los enfrentamos. Es ahí donde está el problema. Jesús eso fue lo que redefinió en el Sermón del Monte. ¿Qué dijo Jesús? Antes era ojo por ojo, pero yo te estoy diciendo que el conflicto se resuelve amando a tu enemigo. ¿Tú entiendes? ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Pero nosotros, como es difícil amar a nuestro enemigo, lo que hacemos es que le tiramos un velo, fuáquete al conflicto. Y entonces, si usted es como yo, que no le gusta el conflicto, entramos entonces en pichar a la gente. ¿Sabes lo que quiere decir pichar, verdad? Entramos entonces en una hipocresía que a lo largo del camino va a explotar, porque llega el momento en que ese acto se cae. Pero cuando tenemos una espiritualidad emocionalmente enferma, tendemos a excluir la espiritualidad de los conflictos. Próximo, disimulamos los quebrantamientos, las debilidades y los fracasos. Amado, la iglesia es el lugar, es un lugar seguro. Escucha lo que te voy a decir. La iglesia es un lugar seguro. Somos gente que nos equivocamos, pero la iglesia tiene que ser el lugar donde tú puedas abrir tu corazón y lo que recibas sea sanidad. Escucha, renuncia al pensamiento que la iglesia es un lugar de juicio. Renuncia al pensamiento de que la iglesia es un lugar donde tú no puedes hablar de tu pasado por temor a que te vayan a crucificar. Escucha lo que te estoy diciendo. La iglesia es un lugar de confianza, es un lugar seguro, es un lugar de sanidad, es un lugar de restauración, es un lugar donde se sanan las heridas, es un lugar donde hay unos brazos extendidos de Dios que van a abrazarte, no a crucificarte, no a lacerarte. Yo sé que todavía hay gente que no lo entiende, pero oro para que el Espíritu de Dios te lo revele. Cuando tenemos una espiritualidad emocionalmente enferma, vivimos sin límites. Amados, hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir que no. El amor de Dios también es en ocasiones decir no. Te voy a contar una experiencia y con esto voy a cerrar porque no tengo tiempo para seguir. Hace unos años atrás yo estaba compartiendo con un pastor y el pastor me decía: Juan Carlos, este pastor es un pastor extranjero que se muda a los Estados Unidos y está radicado en Estados Unidos. Él me decía: mira, en un momento dado yo estaba en un supermercado y cuando voy a pagar, el bagger era este muchacho que venía del mismo país de donde yo vengo, ingeniero, y estaba recién llegado a los Estados Unidos. Y cuando yo me lo encuentro en la caja, pues él es el que estaba empacando mis cosas, las empacó, las llevó al carro. Pero cuando yo llego al carro con él, él me dice: pastor, me reconoció. Me decía, él me reconoció. Y digo: yo estoy yendo a tu iglesia.
mira pastor, es que yo no tengo dinero y no tengo comida y estoy pasándola bien difícil. Y él me dice, Juan Carlos, en ese momento yo sentí que Dios me dijo que no. O sea, este pastor se encuentra una persona que está yendo a su iglesia, que está en necesidad, que no tiene trabajo, que es un profesional recién llegado a la nación. Y cuando esta persona le pide ayuda a este pastor, él dice, Dios me dijo que no le diera nada. Cualquiera de nosotros hubiese reprendido la voz del diablo. ¿Por qué? Porque obviamente culturalmente, y no es que está mal, no estoy criticando eso, Jesús también dice, el que te pide, dale. Pero él pudo discernir la voz de Dios, y aunque suena contradictorio en todos los sentidos, él le dijo, no puedo, no te voy a dar. Él dice que automáticamente, ¿cuál fue la reacción de esta persona que estaba en necesidad y que estaba yendo a su iglesia? Pues usted imagínese las palabras que salieron. Él lo insultó, que cómo era posible que él fuera pastor, que él no volvía más a su iglesia, se fue de la iglesia y todo lo que evidentemente una reacción como esa va a producir. 2 años después, este pastor me dice que se lo encuentra en otra iglesia a la cual él iba a predicar. Cuando él llega, se encuentra a este muchacho, lo reconoce, porque cómo iba a olvidar esa escena. Cuando se acerca a él, este muchacho le dice, pastor, yo quiero pedirte perdón. Él le dice, sí, no te preocupes. No, yo quiero pedirle perdón porque Dios fue el que le dijo a usted que no me diera dinero ese día. Porque Dios lo que estaba trabajando conmigo era mi orgullo. Yo llegué a este lugar y Dios estaba trabajando con mi orgullo porque yo pensaba que yo era ingeniero y tenía que llegar a este lugar y todas las puertas se me iban a abrir. Y Dios estaba trabajando con mi orgullo. Y gracias a que usted me dijo que no, yo entré en un proceso donde Dios me quebrantó, pero hoy Dios me prosperó. Y yo quiero darle las gracias por haberme dicho que no. Yo no sé si usted está listo para algo como eso. Pero usted ver una persona que está en necesidad y usted decirle que no, usted tiene que estar bien seguro de que es Dios hablándole. Pero también tiene que estar seguro de que si Dios es quien le está hablando, usted no tiene que saber todos los detalles. Y cierro con esto. Voy a cerrar con un relato de Saúl, pero no lo quiero hacer, no tengo tiempo y no quiero ser imprudente. Pero sí quiero cerrar con un salmo que nos invita a un tiempo de reflexión. El Salmo 139, 23 y 24 dice lo siguiente: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Yo no sé si a lo largo de esta predicación tú pudiste identificarte con algunos de estos síntomas. Nosotros tendemos mucho a usar a Dios para huir de Dios. A veces caemos en el error también de espiritualizar lo que no es espiritual. Tendemos a vivir sin límites. Hay personas que tienen que aprender a decir no. Tendemos a tener una definición errada de lo que es la justicia, lo que es la misericordia. Hay veces que hay padres en este lugar que tienen que entender que la misericordia de Dios también es decir no. Que la misericordia de Dios también es decir, yo soy tu padre, esta es la regla y tienes que seguirla. Hay una fe que tiene que ser transmitida, iglesia. Hay un Dios que tiene que ser transmitido de generación en generación. Y esta serie que nos llama a alcanzar la plenitud en Cristo, a alcanzar una madurez espiritual en Cristo, no es otra cosa que nosotros perpetuar de generación en generación quién realmente es Dios. Se escuchaba un estudio en esta semana, una discusión entre filósofos cristianos en esta semana, que decían que la religión que más está creciendo en los Estados Unidos es la religión de los non, no de monjas, sino N-O-N-E, de los ninguno.
O sea, la religión que más está creciendo en los Estados Unidos, en otras palabras, es una tendencia a no querer afiliarse a ninguna religión. Ellos discutían acerca de esto y analizaban el porqué. Y cuando ellos comienzan a hablar de todo, hablan acerca de estos catedráticos en Notre Dame que comenzaron a discutir esta situación, y me llamó la atención que uno de los factores que ellos resaltan de esta tendencia es que la generación de los boomers y la generación X, a diferencia de lo que nosotros pensábamos que habían transmitido su fe, lo que transmitieron fue un deísmo terapéutico moralista. Te defino eso. Deísmo con D de dedo. Que para empezar eso es un problema, porque deísmo es yo creer en una deidad que está lejos, que no es activa, que no tiene contacto conmigo, que está por allá. Nosotros creemos en el teísmo, que es un Dios activo en mi vida, que se mete en mis asuntos, que me transforma. Y lo que descubren es que las generaciones lo que han venido transmitiendo, en otras palabras, es un Dios construido por ellos mismos, no el Dios de la Biblia. Esa es la razón por la cual hoy las generaciones más recientes, los jovencitos, los juveniles, los niños, se apartan cada vez más de la fe. Yo escuchaba esto y me preparaba para esta predicación. Yo decía, Dios mío, qué reto tenemos por delante. Pero también hay un reto positivo dentro de esto. ¿Sabes qué? Esta generación de niños y de jóvenes que tenemos hoy, el estudio también revelaba que son la generación que más sedienta está de la presencia milagrosa y tangible de Dios. Y si usted entendió lo que yo le acabo de decir, usted puede identificar que estamos a punto de vivir el avivamiento que tanto estamos esperando. Porque lo que hace falta para un avivamiento, y yo nunca he vivido uno, pero lo que leo en los libros me dice que lo que hace falta para un avivamiento es precisamente ese panorama. Un panorama oscuro, un panorama donde la gente se aleja cada vez de Dios, para que surja de dentro de esa opresión una generación que quiera ver la verdad de quién es Dios. Pero mi llamado para ti en esta mañana es el siguiente. El llamado es al grano. ¿Cuántos de nosotros queremos realmente conocer al Dios de la Biblia? ¿Cuántos de nosotros realmente queremos ser examinados, como decía el salmista? Que Dios examine nuestros pensamientos. Y que si nosotros tenemos una espiritualidad emocionalmente enferma, aunque eso suene a un término complicado, en otras palabras, si nosotros realmente queremos que la palabra tenga un efecto transformador en nuestra vida, yo te invito en esta mañana a que te pongas de pie donde estás. Sencillo. Si tú entiendes que en tu vida está habiendo un efecto transformador, no tienes que ponerte de pie. El llamado no es para ti, la invitación no es para ti. Pero si tú has reconocido en medio de esta predicación que posiblemente te identificas con algunos síntomas de lo que yo mencioné, si has visto que en tu vida hay una separación, un divorcio entre lo que es la madurez espiritual y la madurez emocional, yo te invito a que te pongas de pie. Si tú has podido identificar en tu vida que tú dices, Señor, yo te conozco, yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, trato de leerla, pero realmente reconozco que no he sido un hacedor de eso que dice la Biblia, yo te invito a que te pongas de pie. Ese es el propósito de esto, es despertar en nosotros la necesidad imperante que tenemos de Dios. Yo no sé si tú me puedes hacer el favor, no importa, somos muchos, no importa. Yo quisiera, no vamos a hacer un llamado donde vamos a orar uno a uno. Yo quisiera que la iglesia se acercara a este lugar. Vamos, yo no sé, te invito a que te acerques acá, vamos. ¿Qué tal si te acercas? Vénganse aquí al frente, por favor. Vamos, sin miedo, por favor, sin miedo. Venga aquí al frente.
Por eso Dios ponía en mi corazón comenzar declarando, la declaración, esa declaración que hicimos en el devocional, donde decíamos: arranca de mí las tradiciones, arranca de mí la religión, arranca de mí los moldes, porque grande tú eres, grande tú eres, grande tú eres, grande tú eres. Vamos, aquí hay espacio en el medio, no tengan miedo, por favor, en el medio. Mira, aquí en el medio hay espacio, hay espacio, hay espacio. Amada iglesia, a mí no me cabe la menor duda, y voy a perder el miedo de declarar esto. Yo quiero que usted sepa que hay un ejercicio en mi corazón que va en contra de mi lógica, pero lo voy a hacer. Nosotros estamos a punto de vivir un avivamiento en esta iglesia. Escúchelo. Estamos a punto de vivir un avivamiento en esta iglesia. Y ese avivamiento va a comenzar en la medida en que usted y yo entendamos estos mensajes y nos permitamos entrar en la dimensión de Dios, en el trato de Dios, por medio del cual Dios va a comenzar a transformar. Dios no va a empezar a hacer cosas en este lugar sin antes que las haga en tu casa. Escucha. En la medida en que Dios restaure tu matrimonio, en esa medida aquí se van a empezar a ver cosas. En la medida en que tus hijos sean sanados, libertados, en la medida en que tú comiences a permitir que el Espíritu de Dios derrumbe lo que tiene que ser derrumbado en tu vida. Dios mío, ese es el avivamiento. No son cosas aquí en esta tarima, no son cosas en el público. Comienza en tu casa, comienza en tu aposento, comienza en tu lugar secreto. Oh, yo no sé cuántos me creyeron. Yo no olvídese usted. Esto es Dios el que tiene el control. ¡Aleluya! Levante sus manos al cielo. Vamos, levante sus manitas allá. Dile: arranca de mí, vamos. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Pero quiero escuchar fuerte esa voz. Vamos. Grande tú eres. Dile: grande. Grande tú eres. Vamos, anéalo, dile: arranca. Arranca de mí las tradiciones De mi religión. Quita los Oh, moldes. grande. Grande tú eres. Grande. Grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes. Grande tú eres. Oh, grande, grande, grande. Oh, arranca, dile. Arranca de mí las tradiciones De mi religión. Quita los moldes. Grande tú eres. Oh, Grande tú eres. sí, yeah. Arranca de mí. Las tradiciones De de mi mi religión. Quita los moldes. Grande tú eres. Grande. Grande tú Dile: eres. espacio. Espacio. Eso. Dile: haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras. Dile: lo que quieras. Espacio, dile. Espacio. Eso. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Sí, haz lo que quieras. Vamos, hay gente que lo tiene que decir. Espacio, vamos. El Espíritu de Dios está ministrando individualmente. Hay familias que están siendo tocadas. Hay gente que sus pensamientos están siendo aclarados en esta mañana. Espacio te haré, Jesús. Oh, haz lo que quieras conmigo, lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Oh, haz lo que quieras conmigo. Lo que quieras conmigo. Señor, espacio te haré. Jesús. Oh, Señor, Haz lo que quieras conmigo. Lo que quieras conmigo. mi rey, espacio te haré. Jesús.
grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes. Grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí Las tradiciones de mi religión, quita los moldes. Grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes. grande tú eres. Sí, Grande tú eres. espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Oh, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, lo que quieras. Padre, en esta mañana yo oro por esta palabra. Oro por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, Señor. Tú conoces los quebrantos en los matrimonios, tú conoces los quebrantos en la mente, tú conoces los pensamientos que aquejan cada mente en este lugar, tú conoces las necesidades financieras, tú conoces las necesidades de enfermedad, Señor. Y nosotros estamos aquí amparados, Señor, en la verdad infalible de un Dios capaz de sanar, un Dios capaz de proveer, un Dios capaz de libertar, un Dios capaz, todopoderoso. Escucha, espíritu, escucha, hablo a tu espíritu en esta mañana. Dios es todopoderoso, todopoderoso. Y tú eres más que vencedor y más que vencedora por medio de la acción de Cristo que venció al enemigo. Hay gente en este lugar que tiene que entender en esta mañana. En este lugar hay personas que tienen que escuchar: hey, tú eres más que vencedor. Tú no estás derrotado. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que vive en ti. Y no hay enfermedad, no hay mala noticia, no hay quebranto matrimonial, no hay traición ni infidelidad que vaya en contra de ese poder que vive en tu vida. Aleluya. No lo hay. No lo hay. El enemigo está vencido. Vencido. Es en tu mente que tienen que cambiar las cosas. Escucha. Pablo decía que la mente es el campo de batalla más difícil nuestro. Hay gente en este lugar que tiene que dejar de estar echando la culpa al diablo y entender que eres tú la que o el que tiene que hacer los cambios. Ese es el balance que quiero traer en esta mañana. Sí, el enemigo tiene sus artimañas y sus cosas, es verdad, pero yo no voy a minimizar el poder de Dios. Es incoherente. Y Dios, si tú recibiste a Jesús en tu corazón como tu único Salvador, razón por la cual el Espíritu de Dios vive en tu vida, es un error pensar que el enemigo tiene más poder que el Espíritu de Dios en tu vida. Ay, yo necesito traer este balance, amada iglesia. Es un error, escúchalo, es un error. El poder del Espíritu de Dios es superior a lo que el enemigo quiera hacer. Tu vida no le pertenece al enemigo. Tu vida está en manos del Creador. Oh, aleluya, Dios mío. Por lo tanto, este llamado es para gente que va a accionar. Perdonen que me extienda, pero yo no quiero terminar un llamado simple y sencillamente con una oración y pensar que la oración resolvió todo. Yo quiero insistir en que, amada iglesia, tenemos que dar los pasos nosotros.
Tienes que establecer prioridades. Tienes que llegar a tu casa y comenzar a abrazar a tus hijos, abrazar a tu esposa, abrazar a tu esposo. Tienes que aprender a pedir perdón. Eso es el efecto de la palabra en nuestra vida. Tienes que traer orden. Tienes que ser un hombre y una mujer vertical, de una sola palabra. Olvídate de estar viviendo en dos aguas. Vive en una sola agua. Entonces qué bueno que recibiste la palabra, qué bueno que respondiste al llamado, pero no me puedo ir de aquí sin decirte, hey, el enemigo no tiene poder sobre tu casa. No lo tiene. No espiritualices lo que no es espiritual. No volvamos místico esta experiencia. Dios es real. Y hay pasos que tenemos que tú y yo dar. Tú y yo. No tienen nada que ver con el enemigo, tienen que ver con la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente. Comienza renovando tu pensamiento. El enemigo no tiene más poder que el Dios que vive en ti. No lo tiene. No lo vamos a minimizar, pero no lo tiene. No lo tiene. Por lo tanto, el llamado en esta mañana es a gente de Dios que tiene que tomar decisiones en pos de Dios. Aleluya. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te pido que lo que yo no puedo hacer, tu espíritu sí lo puede hacer. De lo que yo no puedo convencer, tu espíritu sí puede convencer. Lo que yo no puedo sanar, tu espíritu sí lo puede sanar. Lo que yo no puedo aconsejar, tu espíritu sí lo puede hacer. Y yo te pido, Padre, que ese poder que está muy por encima de lo que podamos hacer aquí, obre en esta mañana, Padre, y obre en esta semana, Padre. Inquieta a Dios, inquieta, Dios amado. Derrumba toda fortaleza de una vez y por todas, Señor. Fortalezas que nosotros permitimos en nuestra mente. Inserta tu identidad, inserta tu verdad en el corazón de cada hombre y cada mujer en este lugar, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y haz tu obra, Dios. Padre, yo te ruego, haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra. Haz tu obra, Señor, haz tu obra. Haz tu obra, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si dale un aplauso fuerte? Vamos al que vive, vamos, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Dáselo. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.